El señor Reddit dice: ¿soy yo el malo por no pagar la matrícula universitaria de mis medio hermanos solo porque mi padrastro y mi madre distante están teniendo dificultades financieras? Para poner las cosas en perspectiva, mi madre me tuvo a los 20 años y mi padre biológico nunca estuvo involucrado. Ella me dijo que nunca quiso hijos, y como solo habían salido por unos meses cuando quedó embarazada, ella le dio la opción de irse, lo cual él hizo. Dijo que, debido a la amargura de su ruptura, había decidido no exigirle manutención y que él también se había negado a pagar. No volver a hablar nunca más fue conveniente para ambos. Afortunadamente, contó con el apoyo incondicional de mis abuelos, lo que le permitió terminar sus estudios y conseguir empleo. Salió con un par de hombres mientras yo era más joven y comenzó a salir con Harry, un compañero de trabajo, cuando yo tenía alrededor de 8 años. Antes de casarse, salieron por más de 3 años. Aunque no éramos muy cercanos, Harry y yo nos llevábamos lo suficientemente bien como para tolerarnos estando en la misma casa. Cuando mi madre quedó embarazada 4 años después de casarse, todos estaban encantados, incluso yo. En retrospectiva, probablemente debería haber sabido lo que iba a pasar, pero estaba demasiado ocupada creyendo que mi madre siempre me apoyaría. Esperaba que mi madre no me dejara de lado ahora, porque había superado muchos desafíos criándome sola. Obviamente, se distanció de mí después de casarse con Harry, y comenzamos a alejarnos, pero pensé que solo era una etapa y que las cosas mejorarían. Durante su embarazo, hice mi mejor esfuerzo por ser alentadora, pero parecía enfadarse cada vez que yo estaba cerca. Para no molestarla, decidí hacerme escasa, pero parece que no fui lo suficientemente invisible. Ella y Harry me sentaron para una conversación seria 6 meses después de que diera a luz a gemelos. Me informaron que no podían mantenerme en la casa porque tenían 2 hijos de los que cuidar. Legalmente no podían echarme sin meterse en problemas porque todavía era menor de edad, acababa de cumplir 16 años. Intentaron convencerme de lo contrario destacando la carga financiera de mantener a una familia grande con sus ingresos modestos. Pero como habíamos vivido cómodamente hasta ese momento, honestamente no creí que fuera tan difícil mantener a 2 adultos, un adolescente y 2 niños con el salario de 2 ingenieros web. Claramente, solo querían que me fuera. Realmente no quería irme, así que incluso en ese momento intenté ofrecer maneras de evitarlo. Si el dinero era un problema, ofrecí conseguir un trabajo, pero mi madre dijo que quería ahorrar dinero y recursos para los niños que lo merecían más. Afirmó que ellos merecían quedarse con ellos más que yo. No que lo necesitaran más. Eso fue suficiente para que decidiera que tenía que irme, porque estaba claro que nadie me quería allí. Sabían que tenía suficiente dignidad para saber cuándo no era bienvenida, así que solo me empujaron en la dirección correcta. Después de irme sin siquiera decirme a dónde debía ir, su estrategia tuvo éxito. Técnicamente no fue una expulsión, pero para mí fue lo mismo. Me sentí como si no tuviera otra opción después de que me pusieran en una situación tan difícil. Me fui directamente a casa de mis abuelos ese día. Ellos querían estar ahí para los gemelos, así que aunque estaban molestos por lo que mi madre había hecho, no la cortaron de sus vidas. A los 16, conseguí un trabajo de medio tiempo porque ya no podía depender económicamente de mis abuelos debido a su avanzada edad. Cuando mi madre y Harry visitaban a mis abuelos con los niños, los veía de vez en cuando, pero casi nunca preguntaban por mí. Tendían a ser muy formales, como si no me extrañaran en absoluto, incluso cuando me veían. De hecho, parecían estar felices sin mi presencia. Me entristecía la aparente disminución del mal humor de mi madre, pero sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Hasta que llegó el momento de ir a la universidad, viví con mis abuelos. Mi madre no estuvo involucrada conmigo ni siquiera entonces, así que tuve que depender de amigos para que me ayudaran a instalarme en mi dormitorio, ya que mis abuelos no eran lo suficientemente jóvenes ni estaban lo suficientemente saludables para hacerlo. Mi madre y Harry se negaron, prefiriendo ahorrar dinero para el futuro de los gemelos. Así que tuve que sacar un préstamo estudiantil, y uno de mis familiares lo firmó como aval. Afortunadamente, uno de mis tíos aceptó ayudar si le aseguraba que nunca sería responsable de ninguno de los costos. Trabajé mientras estaba en la universidad para asegurarme de no retrasarme en mis pagos y para darme una ventaja financiera. Mi madre y yo apenas hablamos una vez que comencé la universidad, y solo mis abuelos estuvieron presentes cuando me gradué. Ni siquiera mi madre se molestó en felicitarme. Para evitar ser una carga para mis abuelos mayores, comencé a trabajar y viví de manera independiente después de la universidad. Aunque no gané mucho dinero durante los primeros años, todavía pude pagar alimentos, servicios públicos, alquiler e incluso comencé a pagar mi deuda mientras ahorraba dinero para el futuro. De hecho, describiría eso como vivir con ingresos limitados. Afortunadamente, las cosas finalmente mejoraron. Me tomó un tiempo, pero eventualmente ascendí en mi organización. Teniendo en cuenta que recibí muy poca ayuda, estoy orgullosa de lo lejos que he llegado y ahora tengo una posición bastante cómoda. Inesperadamente, mi madre descubrió que tengo un buen trabajo, aunque no hemos hablado en muchos años. A mis casi 33 años, actualmente tengo un cargo de alta dirección en la misma organización donde comencé mi carrera. Hace unos 4 meses, obtuve un gran ascenso, pero quería mantenerlo en secreto, así que solo unas pocas personas lo supieron.
Para agradecer a mi tío por firmar mi préstamo cuando tenía dificultades para pagar la universidad, se lo conté. Según entiendo, él se encontró con mi madre y Harry en una reunión familiar y los animó a contactarme para felicitarme por mi éxito. Aunque estoy segura de que tenía buenas intenciones, no funcionó, porque ni siquiera se molestaron en contactarme para felicitarme. Al final, mi madre se enteró y recientemente visitó mi casa con Harry, insistiendo en hablar conmigo. Cabe destacar que no he hablado con ella desde que comencé la universidad. La bloqueé por completo y la dejé fuera de mi vida después de graduarme, ya que no veía sentido en esperar que cambiara de opinión. Ella no parecía verse afectada negativamente, y siendo honesta, dudo que siquiera se diera cuenta. Solo mis abuelos, quienes sabían que me desagradaba hablar de mi madre, seguían en contacto conmigo, pero evitaban el tema. Tampoco mantuve mucho contacto con mi tío, así que no sabía que mi madre y Harry habían estado teniendo problemas financieros durante algunos años. Solo lo descubrí cuando llegaron a mi puerta y me dijeron lo mal que estaban las cosas. Era un pensamiento esperanzador, pero la única razón por la que los dejé entrar fue porque esperaba que vinieran a reconciliarse. Comenzaron diciendo que habían escuchado de mi tío sobre mi ascenso y cómo era una de las personas más jóvenes en un puesto tan destacado en mi empresa. En lugar de felicitarme por mi logro, parecían sorprendidos de que no les hubiera informado. Irónicamente, me sorprendió que esperaran que mantuviera contacto con ellos, mucho menos que compartiera noticias positivas. Además, estaban decepcionados de que los hubiera excluido de mi vida, afirmando que solo había sido porque habían priorizado a sus hijos sobre mí. Aseguraron que yo debería haber sido lo suficientemente madura para entender sus prioridades reorganizadas y no guardar resentimientos como adolescente. Dijeron que debería haber apoyado sus decisiones en lugar de mudarme con mis abuelos. Ni siquiera estoy segura de por qué pensaron que estaría de acuerdo con su decisión de echarme de la casa. Intentaron manipularme emocionalmente haciéndome creer que yo era la mala por enojarme porque me habían echado para poder pasar tiempo con sus hijos a solas. Así fue como comenzaron nuestra reunión después de tantos años. Hablaron sobre lo difícil que habían sido los últimos años para ellos, sin siquiera darme la oportunidad de explicar mi versión de los hechos. Contaron cómo habían iniciado su propio negocio, pero desafortunadamente no tuvo éxito, resultando en pérdidas. Ahora estaban intentando compensar esas pérdidas desesperadamente, ya que los gemelos estaban cerca de la edad universitaria. Entonces entendí por qué habían venido, necesitaban ayuda económica. No perdieron tiempo en ir al grano, incluso intentaron suavizarlo diciendo que yo podría compensarles pagando la educación universitaria de mis hermanos, como si me estuvieran. Me dijeron que estaban molestos porque no los había contactado a pesar de que me iba bien. Su intento de hacer que pareciera que estaban haciendo a mí un favor al permitirme pagar la educación universitaria de dos niños que ya no conocía, me dejó asombrada. Les dije de inmediato que no haría eso y que era irrespetuoso de su parte creer que podían obligarme a hacerlo. Me enfurecí y les recordé que ellos eran la razón por la que tuve que trabajar durante mis años universitarios y pagar mi propia educación, porque querían ahorrar para sus verdaderos hijos, quienes, según ellos, lo merecían más que yo. Les aseguré que no tenían derecho a esperar nada de mí ahora, particularmente apoyo financiero, ya que nunca cuestioné su decisión de priorizar a los gemelos y simplemente los dejé en paz. De hecho, ya no tenían derecho a exigir que mantuviéramos contacto. Les señalé que ahora podían usar el mismo dinero que querían conservar para los niños que merecían quedarse con ellos para pagar sus matrículas universitarias. Ya no tenía nada más que decir, así que les pedí que se fueran. Fui ingenua al permitirles entrar a mi casa en primer lugar, pensando que podrían haber venido a disculparse. Se enfadaron e intentaron desviar la culpa. Cuando insistí en que se fueran, me dijeron que yo no era inocente en todo esto. Aseguraron que durante el tiempo que vivimos juntos, yo era entrometida, sobreinvolucrada y frecuentemente irritante. Como solo era una adolescente tratando de mantener el contacto con mi familia mientras se alejaban de mí, no podía creer que ese fuera un problema real que tenían conmigo. Luego, tuvieron el descaro de afirmar que yo no era mejor que ellos, ya que había rechazado su solicitud. Afirmaron que estaba olvidando todos los años en que mi madre me había cuidado y criado sola. Dijeron que esta era mi oportunidad de compensarla y a mi hermana, pero que en su lugar estaba siendo grosera e ingrata. Como era solo una niña en ese entonces, pensé que era absurdo que mencionaran eso. Incluso si hubiera querido, no podría haber decidido no depender de ellos. Además, no es como si realmente me ayudaran, me empujaron fuera de la casa y, en esencia, me obligaron a manejar todo sola tan pronto como pensaron que era lo suficientemente madura. Todavía me sorprendía que tuvieran el descaro de esperar que los ayudara ahora, como si les debiera algo, incluso después de todo lo que había sucedido. Durante la discusión, las cosas se volvieron bastante personales y desagradables, y finalmente los amenacé con llamar a la policía si no salían de mi propiedad. Mi madre me recordó todos los sacrificios que había hecho cuando yo era más joven, supuestamente porque quería ser una buena madre, antes de que finalmente se fueran después de más discusiones. Dijo que yo había sido ingrata la única vez que había esperado que simpatizara con su situación y pusiera a otras personas antes que a mí misma. Ahora afirmaba que, en lugar de ser al revés, yo estaba retratándola como la villana. Desde entonces, esto me ha estado molestando y tengo problemas para decidir si realmente soy la culpable, si he esperado demasiado de mi madre o si simplemente está tratando de manipularme.
Decidí publicar esto en Reddit para obtener perspectivas imparciales, aunque estoy bastante segura de que tengo razón. ¿Soy yo el malo por no pagar la matrícula universitaria de mis medio hermanos solo porque mi padrastro y mi madre distante están teniendo dificultades financieras? Edición, aunque mi tío tenía buenas intenciones, le recordé que lo que hizo estuvo mal e inaceptable. Sus acciones sin duda tuvieron un efecto negativo. No estaría en esta situación si no hubiera compartido mi vida con mi madre y divulgado mis datos de contacto sin mi consentimiento. Se disculpó en exceso, afirmando que no estaba al tanto de las dificultades financieras de mi madre y que no tenía idea de que ella respondería de esta manera. Admitió que no tenía derecho a contarle a mi madre sobre mi vida y que si hubiéramos querido reconciliarnos, lo habríamos hecho sin su ayuda. Como su corazón estaba en el lugar correcto, no tengo intención de apartarlo de mi vida. Me habría enojado mucho más si sus intenciones hubieran sido otras. Simplemente cometió un error. Además, fue gracias a él que pude asistir a la universidad en primer lugar. Fue la única persona dispuesta a asumir la responsabilidad de firmar mi solicitud de préstamo. Si lo piensas, tal vez ni siquiera estaría en esta situación si no fuera por él. Me aseguré de dejarle claro que lo que hizo no fue apropiado, ya que no quiero parecer desagradecida, pero tampoco soy una persona que permita ser pisoteada. Hiciera lo que hiciera, creo que encontré el equilibrio perfecto. Estamos bien juntos y no le guardaré rencor porque necesitaba encontrar una resolución de alguna manera. También hablé sobre las dificultades recientes de mi madre con mis abuelos. Ellos creen que tengo razón y prometieron hacer un esfuerzo para persuadirla de cambiar de opinión. Entiendo que no quieren perder contacto con sus otros nietos, lo cual es la razón por la que han mantenido comunicación con mi madre. Ellos comprenden las dificultades que está atravesando la familia de mi madre, pero no creen que sea correcto o justo ponerme en esta posición. Esa es su postura sobre el asunto, y creo que es bastante razonable. Primera actualización, mi madre se ha tomado la libertad de recordarme todo lo que hizo por mí mientras crecía desde nuestra última conversación, que fue hace casi 9 días. Probablemente me envía un correo electrónico cada 2 días para intentar hacerme sentir que le debo algo. No es como si me hubiera hecho un favor al criarme sola. Estaba legalmente obligada a cuidarme, así que realmente no entiendo su punto. Solo me crió cuando le resultaba conveniente. Ella y su esposo decidieron expulsarme tan pronto como creyeron que les causaba problemas, citando la necesidad de ahorrar dinero para los gemelos y su futuro. Ahora que estamos en el futuro y los gemelos son adultos, creo que deberían depender de sí mismos en lugar de perder el tiempo tratando de manipularme y hacerme sentir culpable. Aunque había estado ignorando sus correos electrónicos, decidí responder hace unos días. Le expliqué todo lo que escribí en mi publicación. No se lo tomó bien, como era de esperar, y me volvió a llamar ingrata. Solo le informé que llamarme nombres no cambiaría la verdad y que ya no quería tener contacto con ella porque había sido una mala madre. Bloqueé su cuenta de correo electrónico después de eso, pero creó una nueva para seguir molestándome, ya que nunca hizo algo similar por mí. También bloqueé esa cuenta y seguiré haciéndolo hasta que entienda que no estoy aquí para complacerla. Para ser honesta, me alegra que finalmente estemos teniendo esta discusión porque creo que terminará pronto y tendré el cierre necesario. Solo porque todavía tenía la esperanza de que tal vez habían cambiado, que tal vez estaban aquí para felicitarme y reconciliarse, fue que los dejé entrar a mi casa y hablé con ellos ese día. Sin embargo, hablar con ellos me hizo darme cuenta de que simplemente no son el tipo de personas capaces de sentir arrepentimiento, culpa o vergüenza. He renunciado por completo a intentar reconciliarme con ellos después de que una vez más me hicieran darme cuenta de lo egoístas y manipuladores que son. Segunda actualización, creo que la aparición de mi madre en mi lugar de trabajo hoy fue lo más extraño que ha hecho hasta ahora. Afortunadamente, no estaba trabajando ese día, así que se fue rápidamente y no logró su objetivo. Me sentía un poco indispuesta, así que decidí tomarme el día libre, y estoy tan agradecida de haberlo hecho. Definitivamente habría causado una escena o intentado avergonzarme si hubiera estado allí. Cuando la recepcionista llamó para informarme que mi madre había llegado, quería verme y se negaba a irse a pesar de que le dijeron que yo no estaba allí. Me pasaron la llamada y le dije claramente que estaba en casa, aunque ya estaba bastante ansiosa por lo que pudiera hacer. Le informé que si intentaba algo en mi lugar de trabajo, la demandaría hasta el punto de que le daría vergüenza enviar a sus hijos a la universidad. Hice todo lo posible por sonar intimidante, así que creo que realmente la asusté. Ella aceptó irse de inmediato si me reunía con ella en persona, así que supongo que funcionó. Le recordé que no podía permitirse una demanda en este momento y le informé que no estaba en posición de hacer exigencias. También mencioné que mi empleador no dudaría en demandarla si la situación empeoraba, lo cual sería un escenario muy diferente porque ellos no serían tan indulgentes como yo. Le habría convenido simplemente salir en silencio. No recibí más llamadas ni notificaciones sobre el incidente, así que supongo que se fue después de devolver el teléfono a la recepcionista. No puedo permitirme que esto vuelva a suceder porque, sin duda, fue un llamado cercano. He tomado la decisión de hablar con un abogado para averiguar qué medidas puedo tomar. Ella no me ha amenazado directamente, así que no estoy segura de si esto es suficiente para obtener una orden de restricción, pero aún quiero discutir mis opciones. Solo tengo que esperar que esta experiencia haya sido lo suficientemente incómoda para que ella considere dejarme en paz hasta entonces.
Tercera actualización, estoy bastante segura de que ahora tenemos motivos suficientes para solicitar una orden de restricción, así que creo que ya no necesito dudar en presentarla. Cuando mi madre llegó a mi lugar de trabajo la semana pasada, logré persuadirla para que se fuera. Sin embargo, a la luz de los eventos de esta semana, creo que es absolutamente necesario emitir una orden de restricción contra ella. Hace unos días, cuando llegué a casa del trabajo, estaba esperando afuera de mi puerta. Le informé de inmediato que no quería discutir y que llamaría a la policía si no se iba. Ella prácticamente corrió hacia mí y me tiró al suelo, haciendo que mi teléfono saliera volando de mis manos justo cuando estaba a punto de marcar. Me maldijo y me culpó por todo lo que había salido mal en su vida mientras intentaba golpearme. Me tomó un momento reaccionar porque estaba tan sorprendida por su conducta insana. Sin embargo, como hago ejercicio regularmente y soy mucho más joven que ella, fue fácil dominarla una vez que lo hice. Por suerte, todo el ruido había alertado a mis vecinos, quienes llamaron a la policía y vinieron a ayudarme a retener a mi madre mientras esperábamos que llegaran las autoridades. Cuando la policía finalmente llegó, tomé la decisión de presentar cargos. Ahora está en muchos problemas. Además, ya hablé con mi abogado y solicité una orden de restricción contra ella. También he sido informada de que Harry, su esposo, se llevó a los niños y se mudó con sus padres. No estoy segura de si tiene intención de regresar en algún momento. Aparentemente, la enfrentó por su comportamiento y le dijo que no podía seguir actuando de esa manera. También tuvieron una pelea, lo que parece significar que realmente está perdiendo la cabeza. Creo que le resulta difícil aceptar que estoy bien en la vida, pero, sinceramente, ella es la única culpable de sus propios problemas. No me sentiré mal por ella. Pronto tendré la orden de restricción en vigor, y dado que ahora estoy ganando más dinero, ya he comenzado a considerar mudarme a una casa más grande, ya que parece ser el momento perfecto. Estoy explorando mis opciones. Es vergonzoso estar relacionada con alguien así, así que espero sinceramente que mi madre reciba la ayuda que necesita y aprenda a comportarse de manera normal. También ha sido cruel con mis abuelos, quienes me han dicho que ya no quieren estar cerca de ella. La única persona a la que puede culpar porque todos la estén evitando es a ella misma. De cualquier manera, ya no estoy preocupada por eso. Aunque el camino ha sido extremadamente difícil, siento que finalmente estoy alcanzando un punto de paz y estabilidad en mi vida. La orden de restricción está en marcha, y estoy trabajando con mi abogado para garantizar que mi madre no pueda seguir interfiriendo en mi vida personal o profesional. He aprendido a priorizar mi bienestar y a rodearme de personas que realmente se preocupan por mí. Mis abuelos han sido un apoyo invaluable durante todo este proceso. Aunque han expresado tristeza por cómo ha evolucionado la relación con mi madre, entienden completamente por qué tomé estas medidas drásticas. Ellos mismos han decidido distanciarse de ella, cansados de su comportamiento y de los problemas que ha causado en la familia. En cuanto a Harry y los niños, no he tenido más noticias desde que se mudaron. Sinceramente, espero que encuentren un poco de estabilidad lejos de la toxicidad de mi madre. Aunque no tengo una relación cercana con mis medios hermanos, no les deseo ningún mal. Ahora estoy concentrada en construir un futuro sólido. Estoy buscando una casa más grande y cómoda, un espacio que realmente sienta como mi refugio. He fortalecido mis relaciones con amigos y colegas, y me siento afortunada de tener una red de apoyo que realmente me valora. En retrospectiva, aunque todo esto ha sido doloroso, también me ha enseñado valiosas lecciones sobre límites, autoestima y resiliencia. No tengo ninguna intención de volver a conectar con mi madre, y estoy en paz con esa decisión. Si hay algo que me llevo de esta experiencia, es que no importa quién sea la persona tóxica en tu vida, tienes el derecho de protegerte y priorizar tu felicidad. Estoy orgullosa de cómo he manejado esta situación y estoy lista para seguir adelante, libre de las cadenas del pasado. Gracias por leer mi historia y por el apoyo brindado en este camino. Me ha ayudado a compartir mi experiencia y recibir consejo de quienes han pasado por situaciones similares. A todos los que enfrentan relaciones familiares complicadas, ustedes no están solos, y es posible encontrar paz y libertad.